Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Antes de que esto no puede ser en voz alta, dijo Jacob y sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono, se desplomó en una silla. El gato con indignación, ¿y tú saltaste de debajo del amo? Quita. Aquí está la cosa. Acercó el teléfono a sus ojos, luego cuarto y acercó la imagen. El gato se apartó decepcionado. En general, nunca se tomaba en serio las ofensas a su amo. Pero era necesario expresar el resentimiento. Jacob recogió a su pequeña criatura helada y a la defensiva, salió y lo dejó en casa. La mascota se consideraba afortunada. Y solo una cosa impedía que la felicidad fuera ilimitada. La coloración de su pelaje repetía exactamente los colores de la silla de su dueño. Y eso era una pena. Jacob ya se había acercado el teléfono a la oreja y escuchaba los largos pitidos. Sabía que probablemente su abuela seguía despierta. Pero ella podía olvidar el teléfono en la cocina y no oír la llamada. «Te escucho», informó alegremente al teléfono la abuela y Jacob volvió a asombrarse de lo joven que es su voz. «Abuela, soy yo, Jacob, ¿qué pasa?» «Estoy bien». «Jacob». «¿Por qué?» «Entonces, ¿por qué has puesto a la venta una tetera, una taza y un platillo de plata y un colgante?» «Abuelita». ¿Necesitas dinero?» «¿Por qué no me llamaste?» Había un silencio ensordecedor en el teléfono. ¿Qué habrá hecho? ¿Pensó que la conexión estaba rota? «Abuela». «Jacob», la voz de la abuela se volvió culpable, como si acabaran de pillarla en un crimen. «Hace 15 años que no tengo ni tetera ni nada. No quería decírtelo». «Mi bien, ya sabes, Lucy». «¿Qué tiene ella que ver?» Jacob se sorprendió. ¿Por qué su exesposa sacaría el tema de su abuela? «El día que Lucy te dejó, vino con María a despedirse de mí. Me contó un montón de cosas desagradables sobre ti, Jacob, y no me pidas que recuerde cuáles eran. Ni siquiera le presté atención. Sabes, nunca es fácil romper, especialmente para las mujeres. Pero después de que ella se fue, todas esas cosas desaparecieron, y tú no dijiste nada». «¿Por qué, abuela?» «Porque ella suspiró». «¿Por qué ya tenía suficiente dolor?» «¿Por qué echar leña al fuego?» Después de todo, son solo baratijas. Tal vez la hija los necesita más que baratijas. Lo dice una mujer que vive de una pensión con la que es imposible sobrevivir. Jacob y su hermano se turnan para visitar a la abuela, llevándole enormes bolsas de comida una vez a la semana. Pero, al parecer, la generosidad del alma no tiene nada que ver con el dinero. «Eres mi santo», dijo cariñosamente. «Está bien, vete a la cama. Te llamaré mañana». Así que Lucy. Hacía 15 años que no oía ese nombre e incluso se había acostumbrado a la idea de que nunca había habido una esposa o una hija en su vida. Y de todos modos, todo había sido un sueño, soñado por la mocosa de 20 años que había sido una vez. Se casaron pronto. Apenas llegaron a cumplir 18 años. ¿Pero lo hicieron? Eso es discutible. Porque el día de la boda de sus padres, María ya empujaba activamente en el vientre de su madre. Y 2 meses después, ella rogó por la luz. «María». Jacob arrugó la nariz. Como estiramientos de dolor. Su hija, sus dulces mejillas, rizos rubios, ojos sin fondo. Nunca había visto unos ojos así en la vida de nadie. El calor de su cuerpo. Cuando se durmió en el regazo de su papá, María todavía estaba en las cintas. Jacob ya soñaba cómo crecería ella, y entonces seguro que pasearían por el parque. Ella chillaría de alegría cuando viera a los ponis vivos montar en todas las atracciones, y entonces él le compraría un helado y un batido. Con aquellos recuerdos, una oleada de ardiente resentimiento hacia su mujer se levantó y volvió a arrasar su alma. ¿Cómo se atrevía a decidir por todos? Un día se llevó a la niña. Y solo la vieron a ella. ¿Cuánto tiempo trató de encontrarlos después? Y ahora resulta que Lucy también le robó a su abuela todas esas cosas, que tan inoportunamente atraparon su. La abuela decía que aún estaba en la guerra. En vacaciones, la abuela limpiaba esta marmita, de modo que empezaba a brillar y estaría como nueva, si no fuera por estas 2 marcas,
arañazos en la protuberancia, en el lateral y en el asa ancha. No, no es una tetera cualquiera. Es la tetera de mi abuela. Escriba al vendedor. La pestaña brillaba en azul al final de la descripción del utensilio. Jacob tecleó rápidamente un breve mensaje. Estoy interesado en la tetera de plata, el par de té y el colgante de rubí. Listo para recoger en cualquier momento conveniente. La respuesta llegó al instante. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en el café. Atentamente, Lucy. El gato saltó sobre el regazo de su amo y le frotó la cabeza cariñosamente. En su manga. Supongo que estaba cansado de que lo ofendieran. ¿Ves? ¿Qué te pasa?, murmuró Jacob y rascó detrás de la oreja de la mascota. Solo me gustaría ver cómo está. Y volver a comprar las cosas. Que la abuela sea feliz. ¿Qué te parece? El gato se acurrucó en un acogedor ovillo. En realidad, se llamaba Romeo. Pero por alguna razón su amo a menudo sustituía su nombre romántico por su nombre vulgar. Gente rara. Lida. Se fijó desde lejos. Cruzó rápidamente la calle desde la parada de autobús hasta la cafetería. Se veía muy bien, figura delgada, corte de pelo de moda y en los movimientos de todos la misma facilidad de niña. Tales mujeres siempre tienen un ejército de suspiros. Y no es para menos. Ella entró en la sala y miró a su alrededor. Claramente estaba aquí por primera vez. Me pregunto, entonces, por qué elegía lugares desconocidos para encontrarse con un cliente. Jacob se levantó y la saludó desde su asiento. Lucy, no pude llamarla Lucy aquí por alguna razón. Puede que fuera su mujer. Pero, ¿cuándo fue eso? Jacob, así que eras tú, ¿nos estaba siguiendo? Si buscaba conocerte, entonces cálmate, sonrió. Nadie estaba siguiendo a nadie. Todo es pura coincidencia. Y tengo muchas ganas de comprarte. Pero antes, cuéntame cómo está María. Ante la mención de su hija, la sonrisa de Lucy se iluminó y se relajó un poco. Ya es mayorcita. Cumplió 14 años en febrero. Lo sé, asintió. Sí. 14. Jacob, quiero hacerlo. Ya sabes que tengo todo esto de tu abuela, ¿verdad? ¿Crees que los robé? No saques ese tema. Se lo pregunté. Pues sí. Dio una ligera palmada a la escalera que dormitaba en el mostrador. El camarero se despertó de inmediato y corrió hacia su mesa. Quiero un té con limón, por favor, sobre una señora. Lucy. ¿Qué le pido? Solo un vaso de agua y nada más. Jacob, escúchame. Todas estas cosas pertenecieron una vez a mi familia. Levantó las cejas. Lucy se apresuró a continuar. Mi bisabuelo era un hombre rico. Tenía una finca enorme, no lejos de... No importa. Se quemó de todos modos. Mi bisabuelo, mi bisabuela y sus 2 hijas se acurrucaron en esta casa medio quemada. Era un invierno frío. Buscaban cualquier cosa que hubiera sobrevivido al fuego. Todo lo que pudiera arder y dar al menos un poco de calor, libros, muebles. Cuando llegaron los soldados, fue malo para todos. Más tarde me contaron que junto a la chimenea se apilaban muebles caros de palisandro. Y se cambiaban joyas por comida, oro, diamantes por un trozo de pan, un puñado de harina. ¿Puedes imaginarlo? Yo tampoco. Para mí es un horrible cuento de hadas, pero era su realidad. No sé con qué contaban. Probablemente ni ellos mismos lo sabían. Simplemente se iban a la cama cada noche, contentos de estar vivos. Y por la mañana, no sabían si pasarían la noche. Y entonces, cuando no quedaba casi nada en la casa, apareció una banda de saqueadores. Se hacían llamar los Rojos. Pero eran simples saqueadores. Estos buitres se llevaron la última tetera de cobre, un colgante, el regalo de bodas de mi bisabuelo a su mujer, y una taza y un platillo de plata pura. De hecho, se quedó en silencio. Habían condenado a toda la familia a morir de hambre. Entonces la abuela decidió que debían abandonar la casa inmediatamente y dirigirse a la ciudad, aunque fuera a pie. Todavía se podía sobrevivir. Tuvimos que caminar.
Era demasiado peligroso atravesar el bosque por la carretera. Y en el bosque había disparos de vez en cuando. Solo la bisabuela y sus hijas lograron llegar al pueblo. El bisabuelo solo una bala perdida rebotó en su frente, un tronco, un árbol y eso fue todo. El único hombre de la familia había desaparecido. Y una de las niñas se congeló y se resfrió. Se salvó de milagro. Personas amables la ayudaron, la cobijaron, la dejaron acostarse en su casa, incluso encontraron alguna medicina. Pero todo fue un accidente. Podrían no haberles conocido ni haberles ayudado. Me lo han dicho desde que era un niño, ¿sabes? Y luego lo vi todo en casa de tu abuela y decidí que no podíamos vivir juntos. Que de la sorpresa a Jacob casi se le escapa de las manos una taza de té entretenida sobre la mesa. El camarero de la barra dormitaba de nuevo y Jacob agitó la servilleta. Te quería, Jacob. Solo decía que Lucy te quería mucho y que iba a vivir contigo el resto de mi vida. Pero todo cambió en un solo día. Me he dado cuenta, murmuró. Ella le hizo un gesto para que no interrumpiera. Fue cuando te quedaste en el trabajo y la abuela tuvo que dejar su medicación. ¿Recuerdas cuando llamaste? ¿Me pediste que fuera a su casa? Me llevé a María y cogí un taxi. Tu abuela me ofreció té. Y fue entonces cuando me enseñó todo esto. Y la tetera y todo. Y yo, Jacob, lo miré y pensé, ese es tu bisabuelo. Robó a mi familia, les robó y los dejó morir de hambre y frío en el invierno. Y me di cuenta de que no podía seguir viviendo contigo. Al día siguiente esperé a que te fueras. Hice las maletas rápidamente. No hace falta que me cuentes el resto, suspiró. Así que resulta. Fueron nuestros antepasados los que se pelearon, y somos nosotros los que tenemos que arreglar el desaguisado. Lucy lo miró con unos enormes ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho. Jacob, de verdad. He decidido venderlo todo para no tener que recordarlo nunca más. Es duro. ¿Qué es este recuerdo de robo y supervivencia y mi familia desmoronándose? Tamborileó sin cesar sobre la mesa. Jacob cubrió suavemente la palma de la mano de la mujer con la suya. Creí que nunca diría esto. Confesó. Pero te comprendo y me solidarizo contigo. Has pasado por una pesadilla. Sí, Lucy, ya sin esconderse, lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas y goteaban en el agua de su vaso. Toma, coge esto. Le tendió una servilleta. Tengo que pedirte un favor. Lucy, vayamos juntos a casa de mi abuela y me lo cuentas todo tú misma. Lleva mucho tiempo aquí. Quiero que lo haga. Cuando llegue el momento. No quiero que nos deje pensando que le han robado. ¿Me ayudarás? Sí. Se secó las lágrimas. Y luego volvió a decirlo. Sí, claro, vamos ahora mismo, Lucy. La abuela jadeó, confundida, pero se recompuso rápidamente. Cuánto me alegro de que hayas venido. Estás muy guapa. Dime, ¿cómo está la nuestra abuela? Jacob estrechó la mano de su esposa con firmeza. Lucy, quería decirte algo. Vamos a sentarnos. Ella escuchó sin interrumpir. Jacob al principio incluso se sorprendió de que su siempre hospitalaria abuela ni siquiera ofreciera té al ida, pero luego se dio cuenta de que es imposible servirte a una persona que te cuenta esas cosas. Lucy ya había terminado su relato, y las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. La abuela le dio una palmada en el hombro. No pensaba contarte toda la historia, Lucy, suspiró. Nunca se me ocurrió, ¿sabes? Lo que pasa, cariño, es que mi padre no robó a tu familia, aunque conocía al ladrón. ¿Cómo es eso? Muy brevemente, respondió la abuela. Pero quizás sea mejor empezar toda la historia desde el principio, desde aquel mismo invierno. Fue una época espantosa. Mucho más aterradora de lo que uno puede imaginar. El frío parecía estar en todas partes, pero teníamos miedo de ir al bosque a cortar leña. Siempre estaban disparando allí. Y podías meterte en problemas por el camino. Había bandas de bandidos gritando por todas partes. Era mejor no dejarse atrapar por ellos. Comimos permafrost, patatas y eso fue todo.
Luego se nos acabaron las patatas. Y durante 2 días pasamos hambre y frío, pero teníamos miedo de asomar la nariz por la puerta. Oía a mi madre decirle en voz baja a mi padre que se quedara en casa. Decía que si lo mataban, todos tendríamos un final inminente. ¿Qué podía hacer una mujer con hijos en aquellos días? ¿Cómo podía defenderse? ¿Dónde conseguir comida para todos nosotros? Papá la escuchó. Pero pasó un día, y luego otro. Y quedó claro que si seguíamos teniendo miedo, solo nos quedaría esperar la muerte. Entonces papá dijo que iría al bosque e intentaría disparar al menos a un pájaro o a un animal. Mamá lloraba de miedo, y los niños también llorábamos. Papá cogió la pistola y, sin mirar atrás, salió por la puerta. Era insoportable para él quedarse de brazos cruzados y vernos hambrientos. Recuerdo cómo le mirábamos desde la ventana y nos despedíamos mentalmente de mi padre para siempre. Llegó tarde a casa y nos contó todo lo que le había pasado. Papá se fijó en las huellas ensangrentadas en la nieve y las siguió. Pensó que el que las había dejado seguía vivo y podía ser ayudado. El rastro le llevó hasta el hombre herido, y no había forma de ayudarle. Estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Este herido resultó ser un merodeador que se había quedado atrás. Habían estado en una mansión medio quemada, no muy lejos, pero allí no había nada que comer y el dueño les había disparado con una escopeta. Sobre el abuelo susurró Lucy. Al fin y al cabo, era él. La abuela asintió. Es muy probable que fuera tu bisabuelo. Queridos merodeadores, falleció casi de inmediato. Papá le dio la vuelta al saco y encontró en ellos una tetera, un colgante y una tetera de plata. Papá era un hombre honesto, fue a esa casa para devolver a los propietarios sus bienes. Pero no encontró a nadie en la casa. Los dueños se habían ido. No había nadie a quien devolvérselo. Papá dio media vuelta, y en el camino tuvo la suerte de la casa. Mató un alce. En aquellos días, eso era una suerte inaudita. La carne significaba comida para todos, lo que significaba la vida misma. El alce, según nos contó papá, se le ocurrió al propio cazador. Estaba muy débil, apenas podía mantenerse en pie. El animal llevaba ya varias balas. Por lo visto, las que había al azar apenas le apuntaban a propósito. Pero, como ya he dicho, en aquella época no paraban de sonar disparos en el bosque. Mi padre no tuvo que disparar. Iba con un cuchillo de caza, y nos salvamos de morir de hambre. Y las cosas que no se pudieron traer se quedaron en la familia. Esa es toda la historia. Lucy. Y desearía haberla contado antes. Quizá entonces no habrías dejado a Jacob. Lucy negó con la cabeza. Soy yo la que desearía haber pensado en preguntarte de dónde has sacado todo esto. Fue como si la sangre se me subiera a la cabeza. Dejé de pensar en nadie. La abuela sonrió, y no te culpa. Eras solo una jovencita. Y la juventud tiene tendencia a precipitarse sin culparse. La dulce abuela tiene razón. Jacob se sentó más cerca de su mujer y la abrazó con fuerza por los hombros. Cuando se es joven, no es descabellado liar las cosas. Lo principal es que por lo menos ahora ha ordenado. María parece ella misma, dijo Lucy. Como a ti, le encantan las cosas antiguas. Ella tiene la mitad de una habitación llena de ellos. Sin embargo, compra en su mayoría solo estilización. Ella no está haciendo ningún dinero para la cosa real todavía. Y ella quiere entrar en la programación. ¿No te recuerda a nadie? Jacob se ríe. ¿Qué se le va a hacer? Los cerdos no hacen naranjas. ¿Puedo ver a su Lucy alguna vez? Me preguntaba cómo sería ahora. Ya lo verás, me lo prometió mi mujer. Déjala alejarse de su mascota primero. Trajo un gato de pesadilla a la casa. Pensé que no lo lograría. Pero María lo sacó del jabón, le dio de comer. Ahora no me suelta las manos. Y yo tengo un gato. Con más o menos la misma historia. Pero el tuyo probablemente no se llama Romeo. ¿Quién te lo ha dicho? Jacob se quedó confuso e inmediatamente se echó a reír. María, su María. Ya sabes, dijo.
Me hacía mucha ilusión ir a dar una vuelta con ella. Hay helado en el carrusel. Lucy cogió a su marido del brazo y ahora no es demasiado tarde, sonrió. ¿Sabes cuánto le gusta? El cielo del atardecer se iba oscureciendo, y aquí y allá brillantes estrellas de verano iluminaban el cielo. Lucy se atrevió a preguntarle a Jacob, «Dime, ¿eres tú? ¿María tiene padrastro?» «No». La mujer respondió con indiferencia. «No estaba buscando uno. Yo, ya sabes. Aquí está nuestra casa. Mira», señaló hacia nuestras ventanas. «Hay una pareja durmiendo en el cuarto piso. Apaguemos las luces». Lucy se volvió para mirar a su marido. «Gracias por acompañarme a casa. Gracias por todo. Llamaré mañana», sugirió Jacob. De pronto sintió miedo de su respuesta, de que si se negaba, dijera algo como «gracias por todo». Pero ahora será mejor que sigamos con nuestras vidas. Casi tuvo tiempo de arrepentirse de su pregunta. Pero Lucy se rió y asintió. «Hasta mañana», susurró y corrió hacia la entrada.